Eh, Muy buenas tardes con todas, estimadas compañeras. Les doy una cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada Aplicación de la técnica de mediación, escucha activa y empatía en conflictos escolares. Como panelistas tenemos a Tanya Flor Calderón Rubio, Judy Leticia Vázquez Cuenca, Alba Alejandra Maldonado Llanos y María Delina Rivas Brianes. Bien, el día de hoy reflexionaremos desde la práctica profesional sobre un caso muy real y frecuente en el contexto educativo. El conflicto entre dos estudiantes que se agudiza por la falta de diálogo, la imposibilidad emocional y también a la vez la ausencia de mediación temprana. Analizaremos cómo la técnica de escucha activa y empatía puede convertirse en una herramienta efectiva para canalizar los malentendidos, también validar emociones y a la vez construir acuerdos. Antes de analizar el caso, quisiera iniciar con una pregunta general para nuestras panelistas. ¿Qué técnica consideran la más adecuada para tratar este tipo de conflicto en el entorno educativo? Buenas noches, compañeras. Bueno, yo opino que sería lo que es la escucha activa, así como la empatía. Primeramente quisiera mencionar lo que nos estamos refiriendo cuando decimos lo que es escucha activa. Vemos que según Carl Rogers, él indicaba pues que la escucha activa se trataba de esta capacidad que podemos tener para escuchar atentamente a las personas, pero sin interrumpirles, ¿no? Mientras están dialogando, mientras están contando algo. Y tampoco se trata de juzgar ni de imponer alguna solución rápida, ¿ya? Eso en cuanto a la escucha activa. También en cuanto a lo que tiene que ver con empatía, quisiera mencionar lo que mencionó Daniel Goleman en cuanto a este tema, que él indicaba pues que la empatía era ponerse emocionalmente en el lugar de la otra persona. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A construir estas conexiones emocionales y permite un diálogo abierto también, ¿no? En el cual pues se basa en el respeto mutuo entre dos personas. Ahora, como les indicaba, pues la escucha activa y la empatía es importante en esta técnica es importante. ¿Por qué? Porque en los hechos en que se desarrollan los conflictos, esto nos permite reconocer cuál es la dimensión emocional de cada una de las personas que están aquí involucradas. Y ya que hemos visto que es en un contexto escolar, es aún más importante, porque en esta etapa de la vida de estos niños, pues está lo que es el crecimiento emocional de ellos, ¿no? Y es importante que nosotros podamos reconocerlos. ¿Para qué? Para que ellos se sientan escuchados, para que se sientan validados y en este caso, pues no juzgados. Y aquí, pues es fundamental esta técnica, ya que no solo nos permite reducir lo que es la tensión que puede existir entre estas dos partes, entre este conflicto escolar, sino que va a fomentar también un entorno de confianza. Esto va a permitir a ambas partes expresarse de forma de que nosotros no los juzguemos, ni que estén siendo señalados por lo que está pasando en esta situación. Entonces, eso también que nos ayuda a que haya apertura de diálogo entre las dos personas y también que nos lleve a una posible solución. Muy acertado su punto, Tanya. Es verdad que los conflictos no siempre giran en torno a lo que pasó, sino a cómo cada persona lo vivió emocionalmente. Entonces, Judy, ¿podría explicarnos de manera un poco más amplia en qué consiste esta técnica y cuáles son sus pasos principales? Buenas noches, compañeras. Buenas noches, estimada Miss. Claro que sí, Isabelita. Es un tema muy importante, como lo acabamos de mencionar, y ahora vamos con la explicación. La técnica de escucha activa y empatía, como lo había mencionado Tania, la compañera, se desarrolla en 8 pasos específicamente, que funcionan, qué sé yo, como una guía para que el mediador facilite el proceso de mediación en cuanto a la situación que se está viviendo en el entorno escolar. Escuchar activamente es un primer punto. ¿Qué nos quiere decir escuchar activamente o qué quiere decir esto por el mediador? Que tiene que prestar mucha atención, no solo a lo que se dice, sino también observar ese lenguaje no verbal, tal vez el tono de voz, los gestos, los silencios, que muchas veces nos dicen más que las palabras. Como punto 2, tiene que mostrar empatía, es decir, tiene que ponerse en el lugar de las personas que están en esta situación para mirar un poco más allá, ¿no? Como tercer punto, tengo entendido que es el formular preguntas abiertas y preguntas empáticas, en donde, como bien lo mencionábamos, ellos se puedan abrir fácilmente y de una manera en que se pueda ir desarrollando normal una conversación y no exista, qué sé yo, algún tipo de em,
¿cómo se podría decir? O sea, que no sea algo cerrado, ¿no? Que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones y todo lo que están sintiendo en ese momento. Que reflexionen y se expresen sin haber una confrontación. Como cuarto punto, pues tenemos que parafrasear lo escuchado para demostrar más comprensión y también para poder corregir posibles malos entendidos. El quinto punto sería validar emocionalmente lo que cada parte expresa. Esto es sumamente importante, ya que si el mediador valida las emociones de las dos partes o de las tres o las partes que están involucradas, ellos se van a sentir en la confianza y van a sentirse apoyados, van a sentirse comprendidos y que obviamente el mediador sí puede ponerse de su parte. O sea, se van a sentir de una manera justa, por así decirlo. También tenemos el crear un ambiente de respeto y un ambiente de confianza. Como bien lo estábamos mencionando, puede sentirse en un ambiente seguro, donde ellos puedan expresar libremente sus opiniones y llegar a un acuerdo que es el objetivo, ¿verdad? También tenemos el facilitar el diálogo hacia los acuerdos, que ya vendría la finalización casi de la mediación, partiendo desde puntos en común, obviamente. Y como octavo y último punto, sería cerrar el proceso reforzando el compromiso emocional, agradeciendo la disposición, el tiempo y todo lo que las partes pues han hecho en este proceso para llegar al objetivo que es un acuerdo justo para ambos. Es todo en lo que puedo mencionar en este momento, compañeras. Muchas gracias, Judy. Ahora que se ha explicado con claridad la técnica, procederemos a analizar el caso que nos convoca el día de hoy. Ok, les resumiré el caso. Pedro, un estudiante de secundaria, se da cuenta un día que su teléfono móvil ha desaparecido. Lo busca por todos lados sin éxito. Días después, nota que su compañera Isabel, quien no tenía un celular similar, ahora posee uno idéntico al que él perdió. Sin pruebas, pero movido por las sospechas, Pedro decide comentárselo a la profesora. Ella, sin aplicar ningún proceso de mediación, llama a Isabel frente a todos y le pregunta si tomó el celular. Isabel, visiblemente sorprendida, niega la acusación y afirma que su teléfono es nuevo. Con el pasar de los días, los rumores en el aula crecen, la tensión entre ambos se intensifica, entonces finalmente Isabel explota emocionalmente, grita e insulta a Pedro, lo amenaza y vacía su cartera delante de todos, mostrando rabia, frustración y sensación de injusticia. La profesora, al verse sobrepasada, decide buscar apoyo. Allí entra en juego la mediación. Se trata de un caso que, aunque en apariencia resulta sencillo, encierra múltiples capas emocionales y también a la vez fallos en la gestión. Entonces aquí va mi pregunta, Alba. ¿Cuáles considera que fueron los factores que agravaron este conflicto? Bueno, yo considero que este conflicto se agravó porque no se actuó a tiempo con estrategias adecuadas. Pedro no fue orientado de cómo canalizar sus sospechas y actuó desde la emoción y no desde la reflexión. Isabel, por otro lado, fue expuesta públicamente y esto le causó sentimientos de humillación. Para finalizar, la docente, que debió hacer el rol de mediadora, prácticamente se convirtió en una juez cuando le dijo a Isabel, fuiste tú quien tomó el celular, sin antes haber creado un espacio de confianza ni privacidad. Ahora, aquí nos damos cuenta que la falta de comunicación asertiva y el manejo emocional inadecuado llevaron a que Isabel explotara. Ahora bien, yo sí me gustaría mencionar que considero que hay otros factores que agravaron este conflicto. Por ejemplo, la falta de pruebas físicas. No hay evidencias que apoyen las sospechas de Pedro. Él solamente se está basando en la hipótesis por el parecido del móvil. Otro punto también interesante es la minimización del problema por parte de la docente. Es decir, cuando por primera vez Pedro le dijo a la docente de las sospechas, esta no hizo nada y entonces a causa de esto la tensión aumentó y el conflicto escaló. Otro punto también importante es la mala comunicación entre compañeros. Es decir, no hay una comunicación efectiva, hay una ausencia total de habilidades sociales, no hay escucha activa, no hay empatía, no hay asertividad. También hay una ausencia de control emocional porque el comportamiento de Isabel es inapropiado. Ella se enoja, se exalta, grita y tiene una actitud agresiva y amenazante, lo cual dificulta la comunicación y agrava el conflicto. Eso sería todo. Ok, Alba, coincido plenamente, ya que eh, esa acumulación emocional requiere ser canalizada de manera adecuada. Entonces, María Elena, ¿usted cómo considera que habría intervenido un mediador utilizando la técnica que hemos analizado anteriormente? Buenas noches, compañeras. Bueno, eh, dentro de mi criterio diría que lo primero sería que el mediador
habría escuchado a cada parte, o sea, a Pedro y a Isabel por separado, y en un ambiente neutral, sin interrupciones y sin ningún tipo de que los hubiera sacado de contexto. Ya. Se le habría preguntado primeramente a Pedro, ¿qué sentiste o qué sintió cuando no encontró el teléfono? ¿O por qué creyó o creíste que Isabel lo tomó? Ayudándolo de esta forma a tomar conciencia de sus emociones y pensamientos, que me imagino que en ese momento surgieron dentro de su cabeza. Por parte de Isabel, se le habría dado el espacio para contar cómo ella vivió la acusación y cómo se sintió al ser señalada por Pedro. El mediador habría validado sus emociones como lo fue, como lo tuvo ella, que fue la frustración, el enojo, el miedo o la vergüenza. Ya, luego de esto, en una reunión conjunta entre ambos, se le habría parafraseado lo que ambos dijeron, o lo que ambos sintieron en ese momento, dejando claro que no se trata de buscar culpables, sino más bien de entender lo que pasó en ese momento y cómo cada uno lo vivió y lo sintió. Y bueno, finalmente se lo habría guiado a ambos a llegar a acuerdos desde el respeto mutuo, que fue lo que no se dio en ese momento. Y eso es lo que diría de mi tutela. Muy bien, María Adelina, su explicación ha sido muy clara en cuanto a los acuerdos. ¿Qué tipo de compromisos podrían alcanzarse en el marco de una mediación efectiva, Tancha? Bueno, yo opinaría en cuanto a este caso escolar, de que, por ejemplo, Pedro podría comprometerse a no realizar acusaciones sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Y a comunicar sus sospechas de forma con respeto, ¿no? Ya que no podemos, por ejemplo, simplemente señalar a alguien cuando no tenemos ninguna prueba. También podemos proponerle que junto con sus compañeros pues hagan un protocolo de pérdidas. Se me ocurre de pronto como madres o padres pues siempre estamos haciendo como una marquita en las cosas que llevan nuestros hijos para evitar justamente esto. ¿Por qué? Porque sabemos de repente que hay otros niños que pueden tener algo parecido, similar. Entonces la precaución va desde acá, ¿no? Hacemos una marca, es el protocolo que podemos seguir con los chicos. Y pues en cuanto a Isabel, podría ayudarle, ¿no? A que se comprometa a aclarar la situación frente a sus compañeros y a expresar sus emociones, pues sin recurrir a la agresión, porque no solamente es lo que pasó con su compañero Pedro, hay otros compañeros que también están observando la actitud de Isabel y esto se puede replicar también. Entonces podemos enseñarle a ella pues a hacerlo sin necesidad de la agresión, ¿no? Así que de esta manera, pues ambos chicos pueden asumir el compromiso de una mejora en la comunicación y también es importante, ¿no? Pedir las disculpas necesarias en este caso, ¿no? Para así fomentar el respeto en el grupo. Vuelvo a mencionar que habrá personas que los estarán observando y esto también es importante, ya que ven que si ha habido un error, pues también debe haber una disculpa. Excelente intervención, Tancha. Ahora aquí otra pregunta para Judy. ¿Cómo se podrían manejar obstáculos como la resistencia o el enojo durante el proceso? Listo, mi Isabelita. Una pregunta bastante importante y creo que todo lo que hemos hablado con las compañeras y lo que hemos meditado en esta situación, pues ha sido bastante relevante e importante, ¿no? Yo creo que deberíamos hacernos siempre preguntas asertivas antes de llevar a cabo un proceso de mediación de conflictos y más en el entorno escolar, porque debemos utilizar con los estudiantes pues un lenguaje que se ajuste a sus necesidades, que se ajuste al lenguaje de ellos como estudiantes y como escolares, ¿verdad? Creo que lo que había mencionado Alba me parece es importante crear un ambiente seguro, un ambiente de confianza en donde ellos, como bien lo habíamos mencionado, pues se sientan en la libertad de poder expresar sin ser juzgados, porque lo primero que hizo, pues la docente fue juzgar en lugar de preguntar a las dos partes cuál era su versión de los hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, otra cosa muy importante sería también el no apresurar el proceso, llevarlo paso a paso, con la calma que esto requiere, ¿no? La mediación no se basa en imponer las soluciones que a lo mejor el mediador ya las tiene, sino de acompañar. Si uno de los estudiantes está enojado, está resistente, a lo mejor no quiere hablar por la misma acusación, a lo mejor de la docente que enseguida juzgó en lugar de preguntar, pues el mediador debe validar sus emociones, debe acompañarlo, debe hacerle sentir seguro y que al expresar, pues obviamente él sepa que va a ser escuchado, que es lo que estamos hablando, pues de la técnica de escucha activa, perdón, de escucha activa y empatía.
Palabras como a lo mejor entiendo que estés molesto y respeto que necesitas tu espacio serían muy asertivas en este caso. También es de vital importancia, como lo habíamos mencionado anteriormente, usar frases inclusivas, ¿no? Evitar los juicios, fomentar que las partes expresen lo que sienten y lo que necesitan. La empatía es la clave para abrir puertas que la confrontación a veces la cierra. Gracias, compañera. Muy bien, Judy, gracias por su aporte. Finalmente, tengo una pregunta para Alba. ¿Cuál sería la mejor manera de cerrar una mediación de este tipo? Bueno, yo considero que esta mediación la podíamos cerrar de una forma muy respetuosa. Vamos a reconocer el esfuerzo emocional de ambas partes, tanto de Pedro como de Isabel. Vamos a resumir lo que se dijo, a celebrar los acuerdos que se establecieron y a reforzar la idea de que el diálogo fue una forma de reparar y no de castigar. Además, también utilizar frases como gracias por tu valentía al hablar con honestidad o esto demuestra que se pueden resolver los conflictos de manera pacífica. Serían frases muy positivas y que dejarían una huella positiva emocional en ambas partes. Muy bien. ¿Alguna de las panelistas desea realizar algún comentario final o agregar algo antes de concluir? Nadie. Bueno, yo No. quiero agradecer a cada uno de ustedes por su valiosa participación y por sus reflexiones tan enriquecedoras. Hoy hemos tenido la oportunidad de comprobar que un conflicto mal gestionado puede tener consecuencias significativas y romper la convivencia dentro de un grupo. Sin embargo, también hemos aprendido que un conflicto bien gestionado a través de una mediación efectiva puede convertirse en una poderosa oportunidad de crecimiento tanto para las personas involucradas como para el grupo en su conjunto. También quiero acotar que la escucha activa y la empatía no son solo herramientas que nos permiten resolver problemas, sino que son fundamentales para fortalecer los vínculos humanos, especialmente en contextos educativos, donde las relaciones interpersonales son clave para el desarrollo de un ambiente saludable y también a la vez constructivo. En este proceso de mediación también hemos visto cómo se pueden transformar las emociones y las diferencias en elementos que enriquecen el entendimiento mutuo y también fomentan el respeto. Por esto es importante recordar que la mediación no se trata solo de encontrar una solución inmediata, sino de acompañar a las personas en el proceso de reflexión, entendimiento y también transformación. Así los conflictos pueden convertirse en puntos de inflexión que nos permiten crecer y también aprender como comunidad. Bueno, les agradezco nuevamente por su tiempo a cada una de las panelistas, compromiso y esfuerzo. Espero que esta experiencia sea solo el comienzo de muchos otros procesos de mediación exitosos. Entonces, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias a todas. Gracias, Isabelita. Gracias, compañeras. Gracias a todas.